Bienvenidos a Derecho a tu Alcance. Soy Cristina Coronado y a partir de este momento estaré contigo orientándote en aquellos aspectos que tienen que ver con el mundo jurídico. El día de hoy, y a petición de una usuaria, vamos a diferenciar lo que tiene que ver con el incumplimiento de un contrato y una estafa, porque resulta ser que, aunque no lo parezca, es más común el hecho de situaciones en las que se llegó a un acuerdo contractual, en algunos casos verbal, que por no cumplirse, entonces las personas pretenden judicializarlo desde el punto de vista penal. Y es justamente este el aspecto que debemos diferenciar. ¿En qué punto el hecho de incumplir un acuerdo de voluntades que nació desde el punto de vista lícito viene a configurar la posibilidad de traspasarlo al mundo penal? ¿En qué aspecto entonces esa inconformidad con las condiciones en las que se llevó a cabo una negociación como parte de todo acuerdo comercial puede ser traspolado al mundo del derecho penal? Si esto te interesa, quédate, porque justamente de esto va nuestro programa del día de hoy. Para comenzar, debemos establecer lo que es la figura de un contrato. Y un contrato no es más que un acuerdo entre partes, un acuerdo de voluntades entre dos o más individuos capaces desde el punto de vista negocial y judicial para someter a obligaciones a sí mismos o a los bienes que les pertenecen. En este sentido, todo contrato tendrá ciertas particularidades según la naturaleza de la que se trate, pero el requisito sine qua non que debe tener todo acto contractual es la voluntad. La voluntad debe venir sin ningún tipo de coacción, sin ningún tipo de apremio y sin ningún tipo de engaño, porque si yo voy a suscribir un contrato bajo la creencia de algo que es falso, entonces allí sí podríamos empezar a pensar que estamos en presencia de una estafa. Imaginemos entonces que, estando desde el punto de vista jurídico con individuos que son capaces, jurídicamente hablando, que están negociando objetos o derechos que realmente le corresponden, les pertenecen, y que estos acuerdos y estos derechos vienen a ser una particularidad de estar dentro del lícito mercado, es decir, no tienen ningún tipo de gravamen, ningún tipo de prohibición y están disponibles para todos los individuos. Estas personas llegan entonces a un acuerdo que puede consistir en un tiempo, en unas condiciones, como viene dado en todo contrato. Este acuerdo y estas condiciones que se establecen en esta relación viene a dar el inicio de una relación contractual, relación que perfectamente puede cumplirse o no. Y el punto es, ¿qué ocurre en esas situaciones en las que no se cumple? ¿Qué pasa y de qué manera poder ejecutar, obligar a la persona a que cumpla determinado contrato? Desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el derecho civil, están dadas todas las condiciones, judicialmente hablando, para llegar justamente a arreglos entre las partes para exigir el cumplimiento de ese contrato. El punto viene cuando las personas involucradas empiezan a establecer criterios de engaños, falsificaciones, inconformidades o quizás, y como lo digo yo siempre, pérdidas de memoria en algunas de las condiciones en las que se acordaron justamente estos contratos para tergiversar a su favor una situación y ejercer algo que es muy delicado y tiene que ver con el terrorismo judicial. El llevar todo al plano del derecho penal, el establecer la amenaza de interponer una denuncia o una querella o peor aún, coordinar una aprehensión flagrante en situaciones que obedecen y pertenecen al mundo meramente mercantil. De esto vamos a conversar el día de hoy, porque no toda transacción que no se perfecciona, no todo acuerdo de voluntades que no se termina de cumplir se convierte en una estafa. Para que hablemos de estafa, habrán unos requisitos de los que hablaremos durante el programa de hoy y habrán unas condiciones particulares desde su nacimiento que establecerán justamente que esto tiene esta particularidad y no podemos entonces ligar una cosa con la otra. Dicho esto, es importante también establecer todo lo que tiene que ver con la capacidad de los sujetos que forman parte de un contrato. Usted no puede vender lo que no es suyo. Imagine que, con esto de la diáspora del venezolano, a usted le dejaron a cuidado el vehículo del compadre. Y entonces usted, cuidando el vehículo del compadre, hizo lo propio para mantenerle el motor en funcionamiento, mantenerlo en cuidado, en resguardo y en fin. Pero de repente, usted un día tuvo una necesidad económica.
y llegó un individuo y le ofreció una cantidad de dinero considerable por ese vehículo. Usted entonces se presenta ante las hipótesis de ser una persona honesta y moral y decir, este vehículo no está en venta, o decir, este vehículo no es mío, pero le voy a preguntar al interesado, en este caso el propietario, si de pronto tiene algún tipo de interés en venderlo y quizás ahí ganarme una comisión y solventar el problema económico. O el tercer extremo, decir que el vehículo le pertenece y que usted lo va a comercializar. Y entonces en este sentido usted tendría una doble intención maligna, tanto con la persona que le dejó el vehículo a su cuidado como con la persona que está actuando de buena fe y cree que por el hecho de que usted lo tiene, usted es su propietario. Pero siguiendo en este ejemplo, entonces imaginemos todo lo que implica llegar más allá para la materialización de esta compra-venta. Si el vehículo no es suyo, entonces usted podría, a través de un ardid irregular e ilegal en nuestro país, coordinar la tramitación de lo que se denomina el famoso directo, del cual hemos hablado en otros programas. Y si usted llega a cabo justamente esta actuación, aprovechando que su compadre que confía en usted no va a estar revisando por el sistema ese vehículo ni le va a estar pidiendo mayor explicación acerca del mismo, entonces aprovecha usted de hacer todo este tipo de actuación para que la persona crea que el vehículo le pertenece. Se comercializa entonces esta transacción y la persona se hace de ese vehículo, de ese bien. Le cancela el dinero y de repente entonces su compadre, que había dicho que se venía en unos 5 o 6 meses, le dijo que se adelantó el viaje y se tiene que venir. ¿Qué hace usted? Usted de repente entonces, en el ánimo de seguir con todas estas mentiras, pudiendo decirle al compadre, cometí un error, vendí el vehículo, pero aquí está el dinero, o compadre, tuve una emergencia y tuve que vender el vehículo, aquí está la mitad del dinero, te debo la otra. En lugar de hacer lo que cualquier persona desde el punto de vista del sentido común y la moral haría, usted viene y le dice al compadre, compadre, me robaron el vehículo. Y usted va y formula una denuncia. Incluso hasta se puede dar unos golpes, se puede romper la camisa y en fin, llegar al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas o cualquier organismo de investigación penal de nuestro estado a decir que le acaban de robar el vehículo. Y allí entonces usted está armando todo un ardid para justificar la razón por la que usted no tiene el vehículo. Se formula entonces la denuncia, se incluye el vehículo como solicitado en el Sistema Integrado de Información Policial y al cabo de un poco tiempo, en un operativo de búsqueda y rescate de vehículo, el pobre señor que le había comprado a usted el vehículo creyendo que usted era el propietario, se ve despojado de su vehículo e incluso involucrado en una investigación penal por aprovechamiento de vehículos provenientes del robo. Imagínese usted todo lo que implica justamente el ejemplo de un acto fraudulento, un acto con intención de estafar, con intención de dañar a un contrato entre las partes. Tenemos dos extremos completamente polarizados, dos conductas que si bien se pueden originar en acuerdos de voluntades o en intenciones pecuniarias, tienen una transformación completamente diferente en el mundo del derecho. Y el punto del programa de hoy es justamente encontrar ese equilibrio entre una cosa y otra y saber en dónde, sin necesidad de hacer un ejemplo tan extremo, llegamos a diferenciar un contrato no cumplido con una estafa o un fraude. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance con Cristina Coronado, conversando el día de hoy acerca de esa línea delgada pero visible entre la existencia de un contrato no cumplido y la existencia de una estafa. ¿En qué punto nos encontramos para poder establecer una cosa de otra? ¿Será posible que un contrato que nació en el mundo del derecho civil por conductas desplegadas por las personas involucradas en este contrato se traspole al mundo del derecho penal? Esto es justamente lo que estamos conversando el día de hoy. En la sección anterior hablábamos de un ejemplo, quizás un poco exagerado, pero que se ve en la cotidianidad, acerca de cómo se puede convertir una situación legal en algo completamente ilícito y cómo puede traer consecuencias incluso para terceras personas. En este momento vamos a establecer lo que dice la doctrina y nuestra legislación acerca de lo que es una estafa, para poder diferenciar una cosa de otra. Fíjense ustedes, dice acá nuestro diccionario jurídico: la estafa es un delito que consiste en el engaño o ardid
que induce en error al sujeto pasivo, que en este caso es la víctima, y lo determina a efectuar un acto lesivo a su propiedad en provecho de un sujeto activo, que en este caso es el delincuente, o de un tercero. Entonces, yo te llevo a ti desde el punto de vista de la capacidad de persuasión a creer que lo que vas a hacer desde el punto de vista pecuniario es correcto, y en este sentido, al tú hacerlo creyendo que lo estás haciendo bien o que lo que vas a hacer te va a generar un provecho, yo previamente a sabiendas sé que esto no va a ocurrir y sin embargo lo permito. Y lo permito ¿por qué? Porque eso me va a generar una ganancia a mí o a un tercero con quien quizás yo esté de repente agavillado. Y fíjense qué significa entonces esto. Esto significa que la diferencia va a ser que en la estafa y en el contrato, que ambos son contratos, en la estafa usted sí sabe que lo que se está negociando no va a surtir un buen efecto. Imaginemos, yo estoy vendiendo un vehículo que le estoy indicando al comprador que está en perfecto estado de funcionamiento porque le acabo de hacer el motor y la caja, arreglé aire acondicionado, arreglé equipo de sonido, le cambié incluso tapicería, es decir, el vehículo tiene hasta los cauchos nuevos y cambio de aceite. Y le estoy diciendo que es un vehículo que a toda prueba va a estar bien funcional por lo menos durante los siguientes 2 años. Y usted cree que esto es así porque yo estoy incluso mostrándole facturas de compra, facturas de mantenimiento, facturas de todas estas reparaciones que he llevado a cabo. Pero resulta que yo soy un especialista en el mundo de la inteligencia artificial y creé todos estos documentos con apariencia de original y los imprimí, y hasta las fotos que le mostré del vehículo haciéndole el cambio de aceite y en el taller y todo esto eran mentiras porque yo las diseñé con inteligencia artificial. Entonces, yo que sé que ese vehículo no está en las condiciones óptimas para que usted lo comercialice, estoy aprovechándome de su buena fe y le estoy engañando para que usted me lo compre. Y en este sentido, esto que van a hacer como un contrato de compra-venta y mediante el cual podemos ir a una notaría y firmar, teniendo yo incluso la legitimidad. Aquí no estoy falsificando papeles de propiedad, estoy solamente alterando lo que tiene que ver con la funcionalidad del vehículo. Me voy hasta la notaría, le traspaso su propiedad y de repente usted a los 3 días comienza a llamarme. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que se dio cuenta que el vehículo no tenía ningún motor nuevo, que la caja deslizaba, que empezó a echar humo y en fin. ¿Qué hago yo ahí? Yo entonces le digo, mira, no sé, eso te debe haber pasado a ti, ¿qué le hiciste tú lo dañaste, en fin? O respondo y digo, bueno, es verdad, el vehículo no estaba tan bien como yo te lo dije. En esas condiciones sí podemos hablar de una estafa porque el vendedor tenía conocimiento de los vicios ocultos que tenía el vehículo. Diferente es, y es muy complicado siempre en materia de vehículos y por eso siempre traigo estos ejemplos, diferente es cuando usted está vendiendo un vehículo usado que usted no conoce a certeza en qué condiciones está. Dícese de los famosos intermediarios. Yo dejé mi vehículo, por ejemplo, mi vehículo 2015 en un concesionario para que me lo vendieran y llegó una tercera persona a comprarlo. ¿Y este vehículo cómo está? Bueno, aparentemente está bien, es de una señora y supuestamente ella lo cuida mucho, pero no sé, llévelo usted, traiga un mecánico y pruébelo. Allí ya usted está verbalmente aceptando unas condiciones contractuales en donde usted a riesgo está comprando un vehículo que probablemente le pueda salir bueno o no. Eso ya constituye justamente ese libre acuerdo de voluntades y ese derecho a lo que es el respeto al albedrío de cada uno de los individuos. Muy diferente es cuando yo previamente tengo conocimiento de que el vehículo está dañado. ¿Y cómo demostrar desde el punto de vista jurídico que ya usted sabía que ese vehículo estaba dañado? Porque esto es lo difícil acá en la situación de los contratos o las estafas que nacen en modalidades de contrato. ¿Cómo puedo yo meterme en la mente de un individuo para saber que estaba planeando este engaño para mí? ¿Cómo puedo yo demostrar jurídicamente que esta persona tenía toda la intención dolosa de dañarme? En el caso de los vehículos, a través de lo que se conocen como experticias mecánicas funcionales, que son experticias que te ayudan a conocer desde el punto de vista técnico y funcional por expertos en mecánica, electromecánica, en fin, las condiciones propias de un bien. Pero, ¿qué es lo que ocurre?
que solemos ser confiados y no hacemos este tipo de experticia en este tipo de revisiones, sino hasta después que firmamos y que pagamos. ¿Qué pasaría si somos previsivos y no lo hacemos antes? Entonces esto cambiaría completamente el escenario. Incluso le restaría campo de acción al eventual estafador porque ya usted previamente está evaluando las condiciones. En este ejemplo no hay mayor discusión porque estamos viendo categóricamente cuáles son cada uno de los supuestos. Pero el punto viene cuando llegamos a una especie de contrato o de acuerdo en modalidades de pago. Imagínese esto. Usted le prestó un dinero a un amigo para que este amigo constituyera una empresa. Su amigo le dijo: hermano, tengo un negocio redondo en puerta, necesito $100,000. Estos $100,000 se me pueden transformar a mí en menos de 6 meses en $500,000 y, ¿por qué no? Hacemos un acuerdo de que en lugar de yo pagarte estos $100,000, en 6 meses yo te voy a pagar $150,000. De repente usted dirá, bueno, tengo estos $100,000 aquí, no los tengo trabajando, en 6 meses esta persona me puede dar una buena cantidad, entonces un 50% de lo que significaría esto en ganancias, y es una persona de repente que usted la conoce previamente desde el punto de vista financiero, estable, con buenas relaciones económicas y con éxito en situaciones anteriores. Y usted de pronto le entrega entonces esa cantidad de dinero. Pero como son amigos y usted confía en él, usted no le firmó nada. Eso lo hizo usted de boquita. De repente esta persona viene e invierte y resulta que invirtió, digamos, en algún tipo de negocios de estos difíciles de rastrear como las criptomonedas. Invirtió en cripto y creyendo que esta criptomoneda en la que invirtió se iba a poner, se iba a disparar por las nubes, pues dejó que en este caso la gente del broker hiciera lo propio y resulta que la criptomoneda se vino al piso. Resulta que perdió el dinero y resulta que cuando usted, pasados los 6 meses, va y le toca la puerta y le dice: amigo, ¿cómo estamos? Entrégueme pues mis $150,000. La persona viene y le dice: no te los puedo entregar porque resulta que el negocio me salió mal. Y le dice a usted: y no me presiones porque tú también asumiste el riesgo. Tú y yo íbamos como en sociedad. Esto podría constituir justamente uno de estos famosos casos en donde la gente va y denuncia al otro. Y es allí en donde la falta de un documento donde se establezcan las condiciones en las que se llevó a cabo esta transacción pueda aclarar la situación o no. ¿Por qué? Porque al no haber una documentación, entonces yo puedo decir, él me dio ese dinero para que invirtiésemos a riesgo, se perdió y perdemos los dos, o yo, que te entregué el dinero, puedo decir, yo no fui inversor de él, yo no quise ser socio, yo lo que le hice fue un préstamo. Pero la diferencia acá está justamente en el hecho de no haberse suscrito ningún tipo contractual. Entonces, aquí vienen dos esferas también o dos situaciones diferentes en cuanto a reacciones. ¿Qué pasa si yo te digo a ti, es verdad, me salió mal el negocio, vamos a suscribir un documento, dame 6 meses para suscribir un documento para yo pagarte este dinero que te debo? Entonces yo, confiando en la buena fe, digo, bueno, chévere, dale, vamos a firmar este documento en donde tú te comprometes a pagarme. Y como ya estoy empezando a desconfiar, además del documento te doy unas letras de cambio para que tú me garantices el pago. Allí yo estoy haciendo algo que lo vamos a explicar en el siguiente bloque, que tiene que ver con la despenalización de algo que puede ser punible. Y le estoy dando una condición de carácter civil, de carácter, si se quiere, mercantil, a estas circunstancias. ¿Qué pasaría si, pasados estos 6 meses, la persona se fue del país, a sabiendas de que se iba a terminar este lapso y de que venían entonces los cobros de las letras de cambio y no tenía la mínima intención de pagarle? Es decir, le hizo firmar a usted este contrato a sabiendas de que no se lo iba a pagar. ¿Es o no eso una estafa premeditada, calculada? ¿Qué ocurre si esa persona, así como se lo hizo a usted, se lo ha hecho a otros amigos más y anda por el mundo en esto? Justamente esta es la línea delgada de las que les hablé al principio, que a veces no podemos ver por no conocer estos aspectos jurídicos y por no meterle la lupa. Pero justamente estamos acá para encontrar esos puntos oscuros del derecho que a veces no nos dejan saber por dónde nos vamos a ir. Ya volvemos.
Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance con Cristina Coronado, conversando el día de hoy acerca de esa línea delgada entre el contrato no cumplido y la estafa. ¿Qué ocurrirá entonces en esas situaciones en las que inicialmente había la intención de hacer un pago y luego resulta que la persona perdió las ganas y comenzó a engañar y comenzó a meter excusas y comenzó a decir mentiras con la intención pues de librarse de esa deuda que había adquirido? Fíjense que, como les decía, tanto en el espacio anterior como en la primera parte del programa, el iniciar una negociación es un acto, es un acuerdo de voluntades. Y tanto en el contrato como en la estafa están las dos voluntades puestas, solamente que en la estafa la voluntad de la víctima es una voluntad que está manipulada por una serie de verdades que le está vendiendo esta persona que se encarga pues del ardid criminal. Y en este sentido viene a ser súper importante acá determinar o delinear justamente esas diferencias. Imagine que usted entonces suscribió un contrato, digamos, un contrato de préstamo en donde se establecen unos plazos a cuotas para pagar. Usted de repente pagó la primera cuota y por alguna situación, sobre todo de fallas en su administración, en sus finanzas, usted ya no se encuentra en capacidad de pagar. En lugar de solicitar un refinanciamiento, usted comienza entonces a hacer ardides que vienen a significar engaños para el individuo. No me transfirieron, pásame la cuenta, se me cayó el banco, no te contesté el teléfono, tuve una situación urgente, tuve que irme de la ciudad, en fin. Cuando utilizábamos cheques, las estafas venían a participar mucho en esto porque habían emisión de cheques sin provisión de fondos. Entonces esto era también una forma de engaño. Y en fin, imagine que usted pasa entonces por toda una serie de excusas de este individuo que pues tiene un documento en donde se había comprometido a cancelarle y no lo hizo. Fíjense lo delicado de esto. Cuando estamos hablando de ese famoso contrato verbal, en donde ninguna de las partes tuvieron la precaución de llegar a ese acuerdo y la otra persona engañó, allí estaríamos muy factiblemente en presencia de un hecho jurídico de carácter penal que puede ser investigado por esta esfera penal. Pero si en el transcurso de esta situación usted suscribió un documento mediante el cual reconocen, en este caso, la deuda y establecen unas condiciones para que este dinero se cancele, suscriben unas letras de cambio, por ejemplo, allí usted hizo lo que indiqué al final de la parte anterior, y es que usted despenalizó la acción. Y cuando digo despenalizar la acción, estoy indicando que ese sujeto que intencionalmente estaba estafándolo, que sabía que no le iba a pagar, que no iba a tener dinero ni ahorita ni nunca, porque no tenía la intención de pagarle, ese sujeto ahora se ve blindado porque no puede ser denunciado por el aspecto o desde el punto de vista del mundo penal, porque usted despenalizó la acción. Usted agarró y firmó un contrato en donde el contrato establecía esas condiciones de pago. Ay, 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 ¿qué pasa ahí? Ahí entonces lo que significa es que usted no tiene la potestad desde el punto de vista jurídico de establecer una reclamación penal para que le paguen su dinero, porque ya usted hizo un contrato, porque ya usted estableció como parte de buena fe la condición o la capacidad de esperar a que esta persona le pagara. Y fíjense que al ser así, el único recurso jurídicamente hablando que usted tiene es el recurso de una demanda por el cumplimiento de ese contrato, la ejecución forzosa de eso que hubo, si son letras de cambio o si fue este contrato. Y esto cambia diametralmente el escenario, porque usted no puede hacerse de investigaciones para ello. Y si invertimos los papeles, ¿qué pasa cuando usted, a sabiendas
que esto era un negocio completamente de carácter civil, en donde está viendo que la persona no se está negando a pagar, pero se está tardando mucho, y usted, como es habilidoso y tiene uno que otro amigo funcionario, quiere, como dicen todos, como nos dicen a todos los penalistas, meterle un sustico a la gente. Y usted agarra y pide a estos amigos o a este abogado penalista sin escrúpulos a que transporte esto al mundo penal y formule una denuncia o una querella por una presunta estafa, cuando esto tuvo un nacimiento en el mundo civil. Este es el punto que nos preocupa el día de hoy y que usted debe tener en conocimiento, porque no puede ligar una cosa con la otra. Cuando usted, a sabiendas de que había un contrato, que usted firmó, que usted acordó, que usted aceptó unas condiciones, unos pagos, unos tiempos para recibir esas contraprestaciones, y está viendo que la persona no lo está cumpliendo, de repente usted le provoca meterle sus ticos y utiliza el mundo del derecho penal como forma de terrorismo judicial. Usted está allí haciéndolo mal, porque está desnaturalizando las acciones desde el punto de vista del derecho. Y si algo les he dicho durante estos 4 años es que el derecho realmente está a tu alcance, pero está a tu alcance en cada una de las dimensiones a las que se refiere. Yo no puedo ligar una cosa con la otra porque este proceso es más rápido, porque este es más efectivo. No, yo tengo que responder y respetar justamente las intenciones del legislador de que cada una de las persecuciones se haga según o de acuerdo a lo que establece la ley. Entonces, cuando usted hace esto y un abogado se presta para esto, o peor aún, un fiscal del Ministerio Público recibe una denuncia a sabiendas de que el mismo texto de la denuncia dice que se inició en un contrato y ahora usted se siente estafado, entonces allí la cosa está cambiando de tono y tiene que ser revisable. Porque lo que les he venido diciendo siempre va a girar en torno a las condiciones en las que ocurrió el hecho. No es lo mismo decir que yo firmé un contrato creyendo que el objeto era lícito, creyendo que era rentable o creyendo que las cosas iban a salir bien, y de repente me entero que la persona había hecho que 15, 10, 20 personas más firmaran un contrato similar y a todos los ha estafado y a todos les ha hecho perder su dinero, a que yo vea que esta es la primera vez en la que una persona de este tipo lleva a cabo esta transacción y no le está saliendo bien, y yo, por el desespero, quiero pasar esto al mundo del derecho penal. Son dos cosas completamente diferentes, implican procedimientos completamente diferentes y no pueden establecerse en lo que es la persecución. He visto casos en donde hay individuos que, habiendo demandado civilmente, y escuchen esto, habiendo demandado civilmente la reclamación por el incumplimiento de este contrato, pretenden iniciar acciones penales por este mismo hecho. Y no hay nada más violatorio que ello, porque imagine que usted es niño y se portó mal y su mamá lo castiga, y luego de que lo castiga vuelve y lo quiere volver a castigar. ¿Y por qué me estás castigando, mamá? Por lo que hiciste, pero ya me castigaste, te voy a castigar 2 veces. Eso es, en grandes rasgos, lo que significa, lo que de seguidas le diré, y es la violación del principio non bis in idem, no 2 veces sobre lo mismo. Desde el punto de vista del derecho, como garantía de los deberes y derechos constitucionales que todos los individuos tenemos una prohibición de perseguir a un individuo por 2 jurisdicciones diferentes por un mismo hecho. O te persigo civilmente si el hecho es civil, o te persigo penalmente si el hecho es penal, pero no te persigo por todos lados por una misma situación. Porque ¿qué ocurre si la demanda civil camina, se declara con lugar, incluso se condena en costas a las personas y se calculan daños y perjuicios, y usted, que le debían $100.000, le terminan pagando 250.000, y adicionalmente usted va a pretender que esa persona vaya presa por estafa? Entonces, este es el punto en donde acá es importante ponderar y establecer justamente las condiciones. Siempre le digo a los individuos cuáles fueron las condiciones de la negociación. Cuando vienen clientes a mi despacho a preguntarme cómo hacer porque sienten que lo están estafando, lo que hago es escuchar cómo vino la negociación. No necesariamente circunscribirnos a cuál es la conducta predelictual de este individuo, porque nadie dice que una persona que otrora haya sido quizás ludópata o quizás haya estafado,
a otras personas hoy en día no se haya regenerado y no pueda ser una persona que hace un contrato lícitamente válido. Y nadie dice por el contrario que una persona que ha sido todo el tiempo buena, de repente un buen día quiera comenzar en su ardid criminal. Eso no lo sabemos. La conducta predelictual no es tan importante como la conducta per se, que está llevando justamente a lo que fue la transacción. Cuando conocemos cómo fue la conducta, cuando conocemos en qué condiciones fue la transacción, ahí vamos a empezar a sentir lo que los abogados denominamos el fumus boni iuris, que es que el olor a buen derecho, como cuando usted dice, esto no me huele bien. Igualito hacemos los abogados para poder diferenciar entre los contratos y las estafas, pero les advierto, señores, que cuando estamos hablando de abogados penalistas, tenemos la capacidad de reconocer una estafa un poquito más distante de lo que de pronto lo puede hacer un abogado civilista, porque es acá en donde vienen las confusiones y en donde, quizás por error o desconocimiento, una acción que podía ser perseguible por la vía penal se lleva a un contrato y se despenaliza la acción, como lo dijimos al principio de este bloque. No te vayas porque al regreso, para cerrar, vamos a hablar de cuáles son esas condiciones que se requiere para que se configure justamente entonces una estafa y esos mecanismos de persecución que tenemos a nuestro alcance. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance con Cristina Coronado el día de hoy conversando sobre este tema que trae tanta polémica y es justamente la distinción entre contratos que no se cumplieron y presuntas estafas o fraudes. Ya hemos conceptualizado la diferencia que existe entre uno y otro, ya hemos dicho lo que es un contrato, también hemos definido lo que es la estafa y también hemos dado a través de ejemplos algunas conductas que pueden confundirse de un lado o del otro. Ahora lo que vamos a establecer es cuáles serían los requisitos de una cosa y de otra para poder saber en qué terreno nos estamos moviendo. Cuando hablamos de contrato, entonces hay unos requisitos bien sencillos y tienen que ver, en primer lugar, con la voluntad del individuo, en segundo lugar, con la capacidad que tiene para disponer de ese bien. Y aquí me detengo para recordarles que, por ejemplo, si usted está comprando una vivienda a una persona, a un caballero que está casado, la esposa de este señor también tiene que firmar. Es decir, tiene capacidad el señor por ser dueño de una parte del inmueble, pero no tiene capacidad absoluta. Y en este sentido, al no estar la firma de la señora, eso podría invalidar o hacer nula la venta. Además de la capacidad, entonces, negocial y de la legitimidad sobre el bien y de la voluntad que no está siendo viciada, debe también mediar las condiciones del contrato. En el contrato se debe establecer, en primer lugar, el precio, porque la mayoría de los contratos tienen una contraprestación. Si usted va a hacer una actividad laboralmente para una empresa, usted va a cobrar por eso. Si usted va a dar un cuidado de repente a un niño, usted va a tener un cobro por eso. En fin, cada una de las actuaciones que hacemos contractualmente tienen una contraprestación y se tiene que dejar constancia. ¿Por qué? Porque cuando no se deja constancia, si usted no lo coloca en el contrato, entonces habrá allí una especie de falta en donde se puede prestar a dudas. Yo te dije que te iba a pagar esto, no, pero tú me dijiste esto, yo entendí esto, entendí aquello. 200, pero bolívares o dólares, la diferencia es abismal. Entonces esto se regula justamente estableciéndolo desde el punto de vista escrito, taxativo en los contratos. Además de establecer el precio, se tiene que establecer las condiciones de la negociación. Se trata de un bien a entrega inmediata, se trata de un bien a entrega por consignación, a tiempo, se trata de un pago fraccionado o un pago instantáneo, en fin. Todas estas condiciones deben existir y además se debe establecer el lugar, la fecha y la firma de las personas que forman parte de esta relación contractual. Generalmente está pues también la figura de entender o de tratar de verificar cuál es más válido o no, si un contrato privado o un contrato notariado. En todo caso, ambos contratos tienen la misma validez, solamente que cuando hacemos un contrato privado es oponible solamente entre quienes lo firman, mientras que cuando lo llevamos al mundo notarial, allí se le da fe pública, es decir, es oponible a terceros, es lo que se conoce en el mundo jurídico como erga omnes. De esta postura tenemos entonces muy claro lo que es un contrato.
¿Qué será entonces una estafa? Una estafa puede nacer como un pseudo contrato porque yo estoy persuadiendo tu voluntad, vendiéndote algo, ofreciéndote algo, haciéndote creer que invertir en algo es lo mejor. Y de esa manera estoy persuadiendo tu voluntad. Yo no te estoy extorsionando. Yo no te estoy diciendo que si no firmas te voy a matar a tu mamá. Eso sería una extorsión y podemos hacer un programa de eso. Estoy diciéndote que lo hagas porque comercialmente es válido. Te va a generar ganancias, te va a generar dividendos, es lo máximo, es lo bueno que hay ahorita en el negocio para que agarres la ola y no te quedes atrás. En fin, logré persuadirte y allí, tal cual como en el contrato, tengo tu voluntad. La diferencia viene en mí, que yo tengo el pleno conocimiento de que esto no va a terminar bien, porque te engañé. Y al ser así, entonces justamente viene a nacer ese abuso, esa especie de provecho injusto que yo estoy ganándome ante tu buena fe. Estoy vendiéndote lo que no es mío o estoy vendiéndote algo que no es tan útil como te estoy haciendo creer. En fin, tengo pleno conocimiento de lo que estoy haciendo y tú tienes pleno desconocimiento de lo que estás a punto de hacer. Y es tal tu desconocimiento que de ser diferente no lo harías. Ese es el punto ahí en donde establecemos la diferenciación más grande con la estafa. Tú no llevarías a cabo esta actuación porque justamente sabrías que hay un detrimento en tu pecunio, en tus finanzas. Y esto me lleva justamente a otro de los requisitos fundamentales. No hay estafa si no hay un daño económico. No hay estafa si yo te digo a ti, métete en esto, firma aquí y entrégame el dinero y yo firmé pero no entregué el dinero. Ahí no hay estafa porque tiene que haber, y el legislador lo está exigiendo, un daño a tu patrimonio, es decir, que hayas perdido el dinero. ¿Y qué pasa si yo te digo que inviertas en algo, que me des un dinero, me firmaste, me diste el dinero, no sirvió la negociación y yo te devolví el dinero? ¿Me puedes denunciar por estafa? Pues no, porque al devolverte el dinero ya no estoy causando un perjuicio en tu patrimonio. Y cuidado con eso, porque justamente es acá en donde pueden venir estos acuerdos a los que les hago referencia para despenalizar o no la acción. En todo caso, ¿qué hacer ante una estafa que sí es evidentemente cometida y de la cual sí somos víctimas? En primer lugar, debemos entender, y lo que les he dicho en reiteradas oportunidades en nuestras emisiones, no ejercer justicia por sus propias manos. Por más frustrante que pueda ser una situación en la que usted pues confió en esta persona y creyó y le entregó el dinero que habría sido producto de sus ahorros o lo que sea, usted no puede hacerse justicia por sus propias manos. Usted tiene que buscar un especialista, preferiblemente un especialista en derecho penal, para categorizar la conducta, para establecer cuál es el modus operandi, para conocer el nexo causal entre la conducta y la consecuencia jurídica desde el punto de vista financiero para usted, y llevar a cabo una serie de pasos sistemáticos que van a significar la persecución penal efectiva de esta persona. Y me dirán ustedes, ¿y qué pasa si yo denuncio y de repente la persona tiene la intención de pagarme? Porque bueno, yo me anticipé y no hablé con él, y sino que fui de una vez y lo denuncié. Perfecto, no hay ningún problema. Si eso pasa desde el punto de vista del derecho procesal penal, se puede llevar a cabo un acuerdo reparatorio. ¿En donde qué? En donde esta persona que está siendo investigada ofrezca a su persona justamente esta reparación. Esto es lo que denominamos justicia restaurativa en nuestro país, y es justamente lo que lleva hacia la necesidad de no llevar todo a una prisión, de poder llegar a acuerdos, porque si a mí me estafaron por una cantidad de dinero, a mí nada me sirve una persona tras una cárcel. A mí me sirve más bien recuperar mi dinero. Entonces, esto del acuerdo reparatorio puede ser justamente la salida, la solución jurídica, y es también desde el punto de vista de la persona investigada una solución en extremo positiva, porque evitaría que haya o que continúe la persecución penal, y peor, que pueda quedar con un antecedente penal que le marque para toda la vida.
Lo que quiero enfatizar con esto, señores, y con esto cierro, es el hecho de que un contrato mal habido no necesariamente es o se tiene que convertir en una estafa. Si nació bajo la figura contractual y ambas partes actuaron de buena fe, entonces se puede resolver en el mundo del derecho civil. Si por el contrario estamos ante una transacción en la que flagrantemente una de las dos partes no tenía ninguna buena intención, sino que más bien quería valerse de su inocencia o de su desconocimiento o de la confianza que usted le tenía, entonces sin duda esto sí debe ser perseguido por el ámbito del derecho penal. En una u otra vía, los medios o los mecanismos son de carácter jurídicos y son aspectos a los que usted puede acudir justamente haciéndose de especialistas en la materia para analizar cada una de las situaciones. Mi consejo final es que antes de llevar a cabo cualquier negociación, saque los impulsos de por medio, vea con cabeza fría cuán conveniente es esto y determine justamente el alcance en la productividad que esto le puede generar. Asistido siempre de su abogado de confianza, asesorado correctamente de la persona que es capaz justamente de orientarle en aquellos aspectos que quizás usted desconozca y de esa manera prevenir riesgos futuros que le van a colocar en una situación incómoda de persecución judicial, bien sea civil o penal. Esto ha sido todo por hoy. La invitación es para la próxima semana para que continuemos desentrañando aquellas cosas que están detrás de nuestras leyes y de nuestra cotidianidad para reafirmar y comprobar que el derecho está a tu alcance.